Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Como bien saben, ahorita el padre nos ha estado llevando por todas las etapas de la vida. Si les ha faltado alguna, recuerden que están grabadas y pueden regresar en cualquier momento a ver alguna de las etapas. Ahorita estamos ya en las últimas etapas y pues ya sin más, bienvenido, padre. Si alguien tiene algún comentario, recuerden que nos lo pueden mandar en los comentarios y al final de la plática vamos a dar un momento de preguntas y comentarios. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Bueno, pues con gusto, continuamos ya como se anunció, se acaba de anunciar ahorita. Lo que estamos ahora tratando es como la conclusión, continuación o temas, vamos a decir así, lógicos con lo que hemos comentado en relación a las etapas de la vida. Y bueno, pues sabemos la octava etapa de la vida, pues es la de la ancianidad, vamos a decir así, en la cual, lo comentábamos en su momento, se recogen un poco los frutos. Es ahí donde se ven muchas más diferencias entre unas personas y otras, porque el estilo de vida que uno llevó en las etapas anteriores, pues va a reflejarse directamente en la octava etapa de la vida. Y nos hemos centrado sobre todo en la cuestión mental o cerebral, ¿sí? Y por eso ya la vez pasada habíamos titulado nuestra ponencia como cómo prevenir el deterioro mental, ¿sí? Y nos referimos fundamentalmente al Alzheimer, ¿no? Habíamos comentado, también había por ahí alguna pregunta que se refería al Parkinson, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el mal de Parkinson, que nos va a conectar de alguna manera con la depresión y con el estrés. Voy a presentar lo que, bueno, pues los neurofisiólogos, médicos, psiquiatras, neurocientíficos, pues dicen, conocen, ¿verdad?, lo que se sabe sobre el mal de Parkinson. Y aquí una de las cosas que probablemente presentemos como algo, esperamos, no digo nuevo, pero sí que sale un poquito de por ahí, es tratar de entender por qué se da, por ejemplo, la enfermedad, el mal de Parkinson, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando hablamos del Alzheimer, la semana pasada, bueno, ya hace 3 semanas, me parece, sí, se atravesó Semana Santa y Pascua, decíamos que el Alzheimer se debía a que se formaban placas amiloides pastosas en el cerebro, mataban neuronas, etc. El Parkinson es diferente. Y a reserva de hacer una pequeña introducción con el señor Parkinson, ¿verdad? Porque es un apellido inglés, ¿no? James Parkinson, un cirujano, ¿verdad? Del siglo XIX, fue el que describió primero, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como el mal de Parkinson. Dicho así muy rápidamente, en el Parkinson no es que se maten neuronas, ¿no?, sino que la fábrica de dopamina, que es un neurotransmisor, se va destruyendo, ¿no? Sí, por eso se dice que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, porque se va perdiendo, se va degenerando la sustancia negra del cerebro, que es la fábrica de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor muy importante para que los ganglios basales que están en el centro del cerebro controlen el movimiento, ¿no? Entonces se pierde el control del movimiento. Y por eso cuando, por ejemplo, las manos de alguien que tiene mal de Parkinson están inactivas, están temblando. Curiosamente no es cuando están haciendo algo, ¿sí? La dificultad para caminar, la rigidez, ¿no? Entonces, digamos que la razón es porque a los ganglios basales del cerebro, ¿no?, en el centro del cerebro, le falta el neurotransmisor, bueno, dicho de una manera muy sencilla, que le permite trabajar a esa parte del cerebro, sobre todo la parte estriada, que es la que controla el movimiento, o al menos contrarresta
sí, uno de los, otro neurotransmisor. Sí, entonces, digamos, dicho así muy rápidamente, ¿verdad? Y bueno, entonces empecemos, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? Pues de un cirujano inglés, británico, ¿no? De nombre James Parkinson, ¿sí? Ese señor, nació en 1755, siglo XVIII, muere en 1824. Pero digamos que en su publicación, o sea, cuando él publica las observaciones sobre esta enfermedad, lo hace en 1817. O sea, podríamos decir que desde 1817 se tiene ya una descripción, pero claro que él no le llamó Parkinson, pero si él se apellidaba Parkinson, no. Entonces, él le llamó a esa obra, a ese librito, Ensayo sobre la parálisis temblorosa. Así le llamó. Y unos 60 años después, allá por 1877, otro médico, ¿verdad? Muy conocido, Jean-Martin Charcot, conocido porque Freud fue a aprender con él unos meses, ¿no? Allá a Francia, ¿sí? Entonces Charcot le llamó el mal de Parkinson o enfermedad de Parkinson. Pero curiosamente al inicio se le llamaba parálisis temblorosa, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, se sabe que el mal de Parkinson es más frecuente en personas mayores de 65 años, ¿no? Por eso es que, al igual que el Alzheimer, lo colocamos dentro de lo que son las enfermedades seniles. También hay gente más o menos joven, ¿no? Que tiene Parkinson, ¿no? Pero son mucho menos. Se considera que las personas que les da el Parkinson antes de cumplir los 40 años son como el 10 o 15%, ¿no? de todas las personas que padecen este mal de Parkinson, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se le define al mal de Parkinson o enfermedad de Parkinson? Se le define como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que es crónica, no tiene curación, es progresiva, ¿sí? Y la causa principal del Parkinson es la muerte progresiva de neuronas de una partecita del cerebro que se conoce como sustancia negra, porque tiene ese color, ¿sí? El color negro, ¿sí? Las neuronas de esa sustancia producen dopamina que se va distribuyendo al cerebro y favorece que entonces los ganglios basales del cerebro regulen, vamos a decir así, el movimiento. Voy a poner aquí una diapositiva para que podamos ver un poco más gráficamente, ¿sí? Esta cuestión. Entonces, por aquí me parece que ya está la diapositiva. Entonces, como lo había señalado, sí, gracias. Entonces, es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Entonces, la sustancia negra estaría como por aquí, genera dopamina, que es un neurotransmisor, y la dopamina se distribuye, sí, sobre todo hacia los lóbulos frontales y al área motora. Y aquí en el centro del cerebro, que estarían los ganglios basales, es donde se regula el movimiento, vamos a decir así. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la función, así, de esa parte. Pero si nosotros hiciéramos un corte transversal, ¿sí? Lo veríamos desde arriba, vamos a decir así, con este dibujito, voy a poner aquí la flechita, ¿sí? Donde está, esta es la sustancia negra, ¿sí? Bueno, hay otras diapositivas que voy a poner por ahí, voy a adelantar algunas. Aquí estas diapositivas nos lo hacen ver más claro, ¿no? Si nosotros vemos el cerebro de perfil, entonces esta parte sería la que constituye los ganglios basales. Aquí está la sustancia negra, ¿verdad? Entonces genera la dopamina va
por esta ruta, sobre todo hacia los lóbulos frontales y un poco también hacia el área motora, que también se encuentra por aquí, ¿sí? Entonces, se va distribuyendo hacia acá. Entonces, hagan de cuenta que en el mal de Parkinson, por una causa que desde el punto de vista médico no se conoce, es decir, y aquí es donde vamos a hacer alguna hipótesis porque tiene mucho que ver con la depresión, ¿sí? Se empiezan a morir neuronas, ¿sí? Aquí está en el lado derecho lo que serían los ganglios basales, ven en el núcleo del cerebro de este hemisferio cerebral. Bueno, aquí es como si se hubiese cortado el cerebro, ¿sí? Y tenemos entonces aquí los dos hemisferios cerebrales, y de este lado, bueno, los dos tienen ganglios basales, y aquí es donde se generaría. En la parte inferior, tenemos la imagen de la sustancia negra normal, y acá vean ustedes cómo está más reducida la sustancia negra cuando la persona tiene Parkinson, ¿sí? Bueno, entonces aquí con los dibujitos voy a basarme sobre todo en el dibujo de la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que la sustancia negra produce dopamina que es necesaria para que esta parte del cerebro, sobre todo el llamado cuerpo estriado, regule el movimiento. En el mal de Parkinson se empiezan a morir neuronas, se empieza a disminuir la sustancia negra, se disminuye la dopamina hasta en un 50 o 60%, tienen mucho menos dopamina, y entonces el cuerpo estriado y los ganglios basales en general, el cuerpo estriado forma parte de los ganglios basales, no tiene suficiente, que diríamos, material para regular, y entonces el movimiento se descontrola. Vamos a ver poco a poquito esta cuestión, ¿sí? Bueno, entonces es una enfermedad degenerativa. Bueno, las neuronas de la sustancia negra producen dopamina, ¿sí? La cual se transmite, ¿verdad? Para que los movimientos puedan ser coordinados. Ahora, aquí, bueno, ahora sí vamos a tener el texto, lo voy a ir comentando un poquito, ¿no? El movimiento voluntario, o sea, cualquier movimiento que nosotros hagamos, pero sobre todo pensemos en el movimiento de la mano, ¿sí? Nosotros necesitamos energía y la da un neurotransmisor, ¿sí? Que se llama acetilcolina, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la que de alguna manera favorece que los músculos se contraigan, ¿verdad? Y eso es importantísimo para el funcionamiento muscular, ¿sí? Entonces, la acetilcolina estimula el movimiento, ¿sí? Pero si no tenemos la otra parte, el movimiento sería demasiado brusco, ¿sí? Lo que se llama tono muscular, ¿sí? Es el grado de tensión que tiene el músculo, ¿sí? Entonces es muy difícil que el músculo no tenga tensión, ¿sí? Estaría muerto, vamos a decir así, ¿sí? Pero imagínense que las personas que tienen Parkinson, el tono muscular no tiene la parte que regula, y entonces por eso se están mueve y mueve, ¿sí? Y cuando tienen que hacer algo, como ya lo están usando, ya no tiembla el asunto. Aquí dicho sea de paso, cuando a una persona le tiembla mucho las manos cuando está haciendo algo, en principio no sería Parkinson, ¿sí? El Parkinson, el temblor es cuando no hay movimiento. Sea como sea, el médico habilitado y capacitado para decir si hay Parkinson o no es el neurólogo, ¿sí? Bueno, entonces, la acetilcolina estimula el movimiento, y la dopamina, entre comillas, inhibe eso, ¿sí? Entonces, para regular el tono muscular y por tanto el movimiento, existen otras neuronas que secretan dopamina, y su función es inhibir toda ese tono muscular excesivo, ¿no? Que genera la acetilcolina, ¿sí? Entonces, la dopamina en los ganglios basales, voy a
poner por aquí otra vez la imagen. Los ganglios basales están aquí. Estos son ganglios, todo esto, ¿sí? Sí, toda esa parte, ¿sí? Entonces, inhibe el tono muscular haciendo posible su regulación. Cuando falta la dopamina, se pierde la inhibición y el tono muscular aumenta sin poder regularse. Le sobra, vamos a decir así. Por eso es que el daño, ya sea en los ganglios basales o como vimos en la sustancia negra, hace que los movimientos sean descontrolados. O sea, no hay un control, ¿sí? Y bueno, lo comentábamos, la dopamina que regula el tono muscular en el estriado proviene de la sustancia negra. La causa del mal de Parkinson es degeneración de la sustancia negra que hace que los ganglios basales reciban menos dopamina. Y aquí entonces recuerdo, el síndrome del mal de Parkinson se caracteriza por el temblor en el reposo, rigidez muscular y pérdida del automatismo. Sí, los movimientos, reflejos que no tenemos que estar pensando para hacerlos por ahí. Temblores, rigidez, inestabilidad corporal, por ejemplo. Trastornos al caminar, tienen que ir así como la cabeza delante de los pies, ¿verdad? ¿Sí? Lentitud en los movimientos. ¿Sí? Esos son las principales manifestaciones del Parkinson, ¿sí? Ahora, ya lo comentaba, el problema del Parkinson es el déficit de dopamina, que es algo común a la depresión. Entonces, ya lo comentaba, en la enfermedad de Parkinson la dopamina aparece 50% menos, ¿sí? Algunos dicen que 60% menos. Bueno, vamos por ahí, más o menos. ¿Y cómo se conecta con la depresión y también, de alguna manera, con un intento de hipótesis, ¿no? De cómo podemos nosotros prevenir el Parkinson? Había por ahí alguna pregunta en la semana de si es genético o no. Alguna palabrita vamos a hablar sobre lo genético también, ¿sí? Entonces, el asunto es que la dopamina no solamente es un inhibidor del tono muscular, ¿no? Que se hace en la parte estriada del cerebro, sino también es la que hace que una persona sienta placer, ¿verdad? Y pueda gozar la vida. La dopamina se libera cuando realizamos acciones gratificantes y crea una sensación agradable. Cuando se habla de la depresión, se habla, entre otras cosas, de la incapacidad de sentir placer, la famosa anedonia, ¿sí? Y una de las causas desde el punto de vista fisiológico es precisamente el bajo nivel de dopamina, ¿sí? Y aquí es donde quisiera hacer pues una primera aplicación. Aquí la pregunta sería, es una pregunta que la neurofisiología no ha podido responder, ¿sí? ¿Qué es lo que causa la destrucción de la sustancia negra? Voy a por ahorita dejar de compartir momentáneamente, ¿sí? ¿Cuál es la causa? O sea, ¿por qué en algunas personas la sustancia negra se va deshaciendo, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando no usamos algo, se va deteriorando, por un lado. Y por el otro lado, también sabemos que existe una cuestión en la famosa plasticidad cerebral que se llama neurogénesis. O sea, nosotros podemos generar nuevas neuronas. El asunto en la sustancia negra es que mueren neuronas. Y la pregunta sería, ¿y si nosotros estimulamos la producción de dopamina, no habrá no solamente no destrucción de la sustancia negra, sino recuperación o incluso enriquecimiento de la sustancia negra? Aquí es entonces donde creo que cuando una persona, a veces con un poquito de esfuerzo, se interesa, cuando le falta interés, ¿verdad? Porque vamos a ver que, bueno, la depresión, también la producción de dopamina o la asimilación de la dopamina es pobre,
pero también hay otros neurotransmisores como serotonina y noradrenalina que también tienen baja producción, y lo vamos a ver en un momentito más, ¿no? No será posible que si la persona se interesa, tendrá que hacer un fuerte acto de voluntad y empieza a disfrutar de cosas gratificantes, actividades gratificantes. ¿No será una manera de favorecer el que no se no se destruya la sustancia negra y de que, digamos, no exista ese déficit de dopamina? Es una pregunta que nos podemos hacer, sobre todo a la luz de la famosa neuroplasticidad o plasticidad cerebral, en la cual las personas somos capaces de enriquecer o empobrecer nuestro cerebro. Esto que estoy comentando ahora nos va a llevar también a que hablemos de una tercera cosa, que es el estrés, el manejo del estrés. Un momentito más. Pero bueno, entonces aquí hay una conexión. Ahora, será interesante, como decir, ver casos específicos de Parkinson. Aquí quisiera referirme al caso de una persona, que habría que ver también las historias de las personas. En paz descanse, que incluso llegó a ser sacerdote, que tenía Parkinson y que, bueno, siguió una terapia psicológica por allí. Y bueno, su historia era tremenda en la infancia. Era muy buenecito, pero mucha dificultad de movimiento, empezó el temblor y la dificultad en caminar. Bueno, resulta que fue un hijo no deseado. Sus padres eran adictos, recibió muchos maltratos, muchos golpes, abandonos. En una ocasión, cuando él tenía 6 años, lo abandonaron en el panteón, en el Camposanto por allí, ¿sí? Otra persona lo tuvo que llevar con sus papás, ¿no? Mucho bullying. Entonces aquí la pregunta uno dice, bueno, pues sí, es una persona que pues, muy buena persona, ¿verdad? Muy sencillo, todo, pero que le fue aumentando el mal de Parkinson, de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿no habrá alguna cosita por allí de común entre la vida maltratada, en la que la persona no pudo superar eso, no pudo, y la pobreza de dopamina lo habrá de alguna manera llevado a la enfermedad del Parkinson? Resulta interesante cómo la dopamina no solamente es un elemento importante para que el cuerpo estriado regule el movimiento, ¿sí? Inhiba el exceso de tono muscular, sino también tenga que ver con la alegría en la vida, ¿sí? Y claro que, pues, personas poco expresivas, por ejemplo, ¿sí? En el mal de Parkinson, igualmente también en la depresión, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que nos lleva de alguna manera a hablar de depresión. Voy a volver a poner otra vez por aquí una diapositiva. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos una imagen del cerebro en la que vemos cómo como ya hemos comentado, el, la, la dopamina se genera en la sustancia negra, bueno, y la serotonina se origina en los llamados núcleos de la RAFE. Aquí tenemos uno, por ejemplo, ¿sí? Los núcleos. Y curiosamente, entonces, tanto la sustancia negra como los núcleos de la RAFE, o sea, la fábrica de dopamina y la fábrica de serotonina, se encuentran pues en la base del cerebro y de ahí se distribuyen. Aquí tenemos también las vías, vamos a decir así, de la serotonina, ¿sí? Vemos cómo prácticamente abarca todo el cerebro e incluso el cerebelo.
Por eso es que cuando falta la serotonina o cuando es menor en su producción, los síntomas depresivos, vamos a decir, se amplían, ¿verdad? Bueno, entonces, ya aquí tienen ustedes el texto, ¿verdad? La serotonina se produce o se forma en los núcleos del RAFE, tenemos, ¿sí? Y la ruta hacia la corteza orbitofrontal, es decir, a la parte de la frente, vamos a decir así, del cerebro. ¿Qué función tiene esa parte del cerebro, sí? Tiene procesos cognitivos relacionados con la toma de decisiones y expectativas, ¿sí? Por eso la disminución de serotonina hace que el humor sea depresivo e indeciso, curiosamente, exactamente por la baja producción de serotonina. El córtex cingulado anterior, ¿sí? También por esta parte de por acá, ¿sí? Está relacionado con la motivación, la expresión de las emociones y la memoria. Por eso, cuando falta la serotonina, la persona no tiene motivación para hacer nada, no quiere hacer nada, tiene muchos sentimientos de culpa, ¿sí? E ideas de suicidio, se debe pues a la serotonina. El hipotálamo, que interviene en la parte del sistema neurovegetativo y entonces afecta el sueño y el hambre. Ya sea que no se pueda dormir, insomnio, o que duerma demasiado, o que no tenga hambre, o que coma, o que tenga demasiada hambre, ¿sí? Entonces, influyen los estados de ánimo. Por eso la baja de serotonina hace que lo que antes era agradable ya no lo sea. Lo mismo también va hacia la formación reticular, que mantiene el equilibrio sueño-vigilia, ¿sí? Interviene también en la modulación del movimiento. Por eso es que la baja de serotonina, y por lo tanto los síntomas de la depresión, incluyen el cansancio físico, la lentitud en el movimiento, por ejemplo, ¿sí? Afecta a la médula espinal, la que va por la columna vertebral, que es la vía de conducción que va del cerebro al organismo, tanto en lo que se refiere a la sensibilidad, lo que pasa en el cuerpo, como a la motricidad, al movimiento, ¿sí? Entonces, como también va por allí, la carencia de serotonina genera dolores en el cuerpo y cansancio, ¿sí? Igualmente va a otras partes del cerebro y va a generar sensación de fatiga mental. Y afecta a la amígdala. Entonces, por eso siente pena, ansiedad, ideas de suicidio. Y la noradrenalina, que sería lo otro, aquí no es que me detenga mucho porque prácticamente refuerza lo que dijimos de la serotonina. Esto está siendo grabado, si a alguien le interesara también, pero bueno, casi es prácticamente un refuerzo de la serotonina. Bueno, aquí está esta imagen. Y quisiera hablar un poquito sobre el estrés. Bueno, voy a quitar un poco la diapositiva, vemos si después tiene caso no ponerla, ¿verdad? Pero aquí el asunto por el que entra el estrés, y eventualmente podremos en alguna otra ocasión detenernos específicamente sobre el estrés, digamos, ahorita lo vamos a simplificar mucho, diciendo que el estrés prácticamente, digamos, nos llega, ¿sí? Cuando sentimos que los retos en la vida son mayores y no tenemos como recursos, ¿no? para afrontarlos, ¿verdad? Sentimos que la situación está fuera de control, que la situación nos va a rebasar. Cuando esto sucede, entonces, pues el cerebro, sobre todo a partir del hipotálamo, se pone en alerta, le manda por allí un mensajito a la glándula maestra, la hipófisis, y esta manda señales a otras glándulas que están sobre los riñones, se llaman glándulas suprarrenales, y esas glándulas disparan, vamos a decir así, una hormona neurotransmisor llamada
cortisol, ¿sí? El cortisol es una sustancia útil para mantenernos despiertos, ¿no? Por ejemplo, y con una cierta energía. Pero si rebasa un poquito la cantidad, tiene unos efectos muy, muy negativos, ¿no? Porque impiden que las neuronas se recuperen, ¿no? Lo que va haciendo prácticamente es dañar las neuronas y matar las neuronas, ¿sí? Entonces, es un inmunosupresor en el cortisol, ¿sí? Entonces, subrayamos, comienza a deteriorar y matar a las neuronas, especialmente las neuronas del hipocampo. El hipocampo, que es una partecita del cerebro, tiene muchos receptores de cortisol, ¿no? Y es la parte que tiene que ver con la memoria inmediata, ¿no? Entonces es cuando la persona empieza a tener problemas para recordar, ¿sí? También se ven dañadas neuronas que tienen que ver con algo que se llama funciones ejecutivas. Concretamente, por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones. También la capacidad para concentrarse, ¿no? Entonces, el cortisol empezaría también a afectar esas funciones, ¿sí? Afectaría la neuroplasticidad, o sea, el cerebro se hace menos plástico, ¿sí? Y bueno, también la función de la dopamina disminuye mucho, ¿no? Entonces, es muy importante esto y ahorita vemos qué conviene hacer, ¿verdad? Además, podríamos decir, o bueno, podemos decir, además se sabe que el estrés afecta a todos los sistemas vitales. Algunas personas más alguna, otras más otro sistema vital, ¿m? O varios sistemas vitales, ¿no? Por ejemplo, puede generar problemas cardíacos, ¿no? Porque estaría afectando al sistema circulatorio o cardiocirculatorio, ¿sí? O problemas digestivos o problemas inmunológicos, ¿sí? O el cerebro, que es entonces ya algo, digamos así, de muy serio, ¿verdad? Y también entonces puede llevar a ansiedad y a depresión y también dar inicio a enfermedades degenerativas como por ejemplo el Alzheimer, ¿sí? Hay una frase que quisiera señalar, ¿no? Ahora sí, que tiene que ver con la depresión, con el estrés, ¿no? Y es la siguiente. No sé de quién sea esta frase, la escuché por allí, ¿no? Alguna vez. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentirse vacío teniéndolo todo. ¿Mm? Y eso es lo que le sucede a una persona deprimida y con estrés. Y bueno, entonces una palabrita sobre el estrés y después ya hacemos un poco la relación de todas las cosas que hemos comentado ahora. Decía que el estrés, simplificándolo porque el estrés tiene un mecanismo muy preciso, ¿no? Pero bueno, es cuando una persona se siente rebasada por la situación, sí que la situación se le sale de control. Y aquí la cuestión es, digamos, el reto es el hecho de poder regular, no sé cómo decir, las situaciones, ¿verdad? Poder prever o prevenir. Y bueno, yo creo que a lo mejor con un ejemplo puede ser más claro el asunto. Por ejemplo, hay personas que están súper estresadas por deudas económicas, ¿no? Pero uno ve cómo gastan de veras en cosas que no son necesarias, etcétera, y después tienen el agua hasta acá sacando y para pagar una cosa venden no sé, así. Ahí, por ejemplo, la situación se les sale de control, pero ¿será acaso una cosa fatal o es un resultado sí, de no usar la función ejecutiva del cerebro, ¿sí? Los lóbulos frontales del cerebro, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros podamos, o bueno, conviene
que aprendamos a manejar el estrés. Manejando el estrés, evitamos que el exceso de cortisol destruya neuronas. Al evitar que destruya neuronas, probablemente evitemos daños como los que hemos considerado ahora, ¿no? Como por ejemplo, el daño en la sustancia negra, que es una fábrica de dopamina, es una fábrica de bienestar, ¿no? Entonces, ¿por qué destruir eso? Y una última cosita con relación a la genética. En los últimos 30, 40 años se ha desarrollado mucho, ¿no?, una parte de la genética que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es, vamos a decir así, la ciencia que se ocupa de la expresión genética. Es decir, los genes, están todos los genes en cada célula, en el núcleo de la célula, son cadenas, ¿sí?, de nucleótidos, ¿sí?, en forma de hélice, o de escalera en forma de espiral, donde está toda la información sobre nosotros. Entonces, tenemos nuestro genoma personal, o sea, nuestro ADN, ¿sí? Entonces, la epigenética no se refiere a cambios en el ADN, no hay cambios en el ADN, permanece igual. Pero los genes pueden activarse o no activarse, ¿sí?, expresarse o no expresarse, ¿sí? Y la ciencia o la parte de la genética que se ocupa de esto se llama epigenética. En relación a las enfermedades, ¿sí?, ya sea las enfermedades físicas, diabetes, etcétera, como a las enfermedades mentales, se pensaba, ¿verdad?, que había un alto grado de genética, como por ejemplo el Parkinson, vamos a suponer, o el Alzheimer, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque en términos estadísticos se veía que generalmente los hijos de un deprimido eran deprimidos. Y se pensaba que era genética, ¿no? Pero empezaron los experimentos, bueno, continuaron los experimentos sobre estas cosas, primero con animalitos, las ratas, ¿verdad? Y luego con seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los experimentos con ratas, ¿sí? Un tal Maney, que hizo mucho experimento sobre esto, ¿no? Se daba cuenta de eso, es decir, que ratas asustadizas, ¿verdad?, tenían crías asustadizas. Pero luego se le ocurre, bueno, y ratas tranquilas, que además una diferencia importante era que esas ratas tranquilas cuidaban mucho más a sus crías y claro que tenían crías tranquilas. Las lamían mucho, las limpiaban, así, las atendían mucho a las ratitas, ¿verdad? Se le ocurrió a este señor tomar crías de ratas ansiosas y encomendárselas a ratas tranquilas para ver si esa ansiedad de las ratas era genética o no. El resultado fue que las ratas de madres ansiosas, educadas, ¿no? Como decir, cuidadas por madres tranquilas, resultaron ratas tranquilas, ¿no? Entonces, resultó que no fue genético el asunto. O si acaso había tendencia genética a la ansiedad, resulta que con los cuidados que le brindaban las ratas madre tranquilas, esos genes que predisponían a la ansiedad quedaban en apagado, no se expresaban, ¿sí? Con esto quiero señalar, bueno, después, perdón, se hizo esto también con seres humanos. Y queda muy claro, por ejemplo, con la esquizofrenia. Cuando hay gemelos monocigóticos, es decir, dos hermanos que son gemelos igualitos, que tienen el mismo ADN, y uno es esquizofrénico, no necesariamente el otro es esquizofrénico, teniendo exactamente la misma genética.
el porcentaje, ¿sí? De qué tanto porcentaje, si los dos y no, va disminuyendo en la medida en la que fueron educados de manera más diferente, ¿sí? Aquí, entonces, una de las conclusiones de la epigenética o a lo que se está llegando con la epigenética es que, bueno, la genética es la genética, ¿verdad? Pero los genes, la expresión o no expresión de los genes va a depender de la experiencia de la persona, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, habría que ver más que nada el ambiente, ¿sí? De los hijos de quienes han tenido Parkinson, más que la cuestión hereditaria, ¿sí? Es decir, ahorita cada vez es más difícil decir que porque uno tuvo una enfermedad, el hijo la va a tener necesariamente. Y cada vez va resultando más claro que el ambiente, el tipo de experiencias de la persona, determina la expresión o no expresión de los genes. Y una última cosita, resulta que conforme vamos creciendo, nosotros elegimos nuestro ambiente y nosotros elegimos nuestras experiencias. Nosotros, si estamos en un ambiente negativo, podemos elegir quedarnos ahí o no, ¿verdad? O patrones de pensamiento, ¿sí? O resentimientos, o perdón, o comprensión, o rigidez. Es decir, yo voy de alguna manera decidiendo qué tipo de experiencias voy a tener. Y aquí, regresando entonces a la cuestión del Parkinson, diríamos que la herencia es menos relevante que el ambiente, diríamos, ¿no? Con todos los avances que ha habido de epigenética. Y una cosa que me parece centralísima es que desarrollemos capacidades para tener experiencias gratificantes. No digo experiencias facilitas ni experiencias, no, gratificantes. A veces las experiencias gratificantes cuestan trabajo, implican mucho esfuerzo, ¿sí? Pero con tal de que sean gratificantes, ¿sí? Aquí lo que está de por medio, entonces, en grande medida, si lo vemos solo desde el punto de vista fisiológico, tiene una importancia central, ¿sí? Los neurotransmisores de la alegría, de la dicha, etcétera, ¿no? Sabemos que la experiencia humana no se reduce a la cuestión fisiológica, ¿no? Y no lo queremos reducir a eso, ¿no? Pero no podemos hacer a menos de la cuestión fisiológica. Lo importante es verla como parte de un todo, ¿no? Que es la persona humana que puede decidir tener un cierto tipo de experiencias, un cierto tipo de patrones de pensamiento, un cierto tipo de hábitos u otros, ¿no? Y eso es lo más importante para nosotros. Bueno, el día de hoy, bueno, aquí termino. Y no sé si hubo por ahí alguna intervención por escrito, ¿verdad? Porque ahora todo será de esa manera. No sé si hay alguna y si no, nosotros concluimos tranquilamente. Como estamos un poquitito atrasados con la transmisión, o sea, porque se atrasa como un minutito en lo que escuchan su comentario, padre. Lupita Sagús, que usted ya hizo referencia a este comentario solamente para que ella sepa que usted lo escuchó, dijo, padre Octavio, acerca de la enfermedad de Parkinson, mencionaba que se derivaba en parte de la depresión, siendo así, es heredable a los hijos varones. Digo que usted ya habló un poquito de esto, solamente para... Sí, pero nada más quisiera aclarar una cosita. No, no es que el Parkinson se derive de la depresión, necesariamente, sino que el Parkinson y la depresión tienen un factor común, que es la poca producción de dopamina. Y la cosa tampoco es así como tan poca producción, ¿no? Porque en la depresión puede ser que el problema no sea que no se produzca suficiente dopamina, sino que las células, las neuronas, no sean capaces de asimilar, ¿sí? La dopamina en los campos sinápticos, o sea, en la conexión, ¿sí? Entre una y otra. Solamente haría esa aclaración, ¿verdad? Y bueno, claro que
al escuchar la plática, verá que, el hecho de que pudiera haber genes que predispongan al Parkinson, esos genes pueden no expresarse nunca, nunca encenderse, entre comillas. Eso es posible y depende mucho de las experiencias de la persona. Ujú. Gracias, padre. Marta Horta dice, muy buenísima la presentación, padre Octavio. Mi pregunta, ¿cómo producir cortisol? Sí, poniéndose nerviosa, es decir, acelerándose, ¿sí? Es decir, el cortisol nos despierta, nos da energía, nos acelera, vamos a decir así, ¿sí? Y bueno, añado un poquito más. Pasando al sueño, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de sustancia que nos hace que durmamos que se llama melatonina. ¿M? Conforme va llegando la noche, por cuestiones de la luz y por el cansancio y todo el asunto, el cerebro va produciendo más melatonina y al producir más melatonina hace que disminuya el cortisol. Nos dormimos y ya que descansamos y todo, empieza a generar más cortisol y entonces la melatonina, ¿sí? Y tiene como una regulación, ¿verdad? Continua. Entonces, si la pregunta es cómo generar cortisol, ¿sí? Yo diría, bueno, solo se lo recomendaría si faltara energía, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, si faltara, porque si no, no conviene que aumente el cortisol, ¿sí? Entonces, si faltara energía, yo lo que le sugeriría sería que desarrollara intereses, que algo le interese. A veces no es sencillo. Por ejemplo, una persona que tiene ya quizá algún síntoma depresivo, cosas así, que no le interesa nada, ¿sí? Tendrá que hacer un esfuerzo para empezar a hacer algo, una u otra cosa, y es probable que al empezar a hacer las cosas, entonces el interés vaya aumentando, ¿verdad? Pero si es falta de energía, falta de vigilia, entonces ahí sí faltaría un cortisol en buen sentido. Yo sugeriría que iniciara cosas, en principio voluntariamente, si es que no hay ganas, ¿verdad? Y que aquello que le vaya interesando lo siga desarrollando. Eso es lo que le sugeriría, ¿verdad? Gracias, padre. Dice Marichuy Herrera, buenas noches, padre Octavio. Me encanta el tema ya que mi mamá padeció ese mal. Lupita Segus dice, ¿hay una manera de medir el cortisol? Sí, análisis de sangre, tengo entendido que sí, claro, esto es una cosa que rebasa mi competencia, pero tengo entendido que sí, y sí, sí es medible. Yo le sugiero que en esto pues vea un neurólogo o un psiquiatra, ¿verdad? O sea, son los más adecuados para poder ver esto, pero tengo entendido que sí. Y dice Lupita que Ujú. entendió bien lo de la pregunta, la respuesta que usted le dio a la pregunta anterior. Marcela Ortiz dice, si el papá es bipolar, los hijos no necesariamente tendrán tendencia a la bipolaridad. Digo la pregunta, no hablo de esto solo Parkinson, pero también tiene que ver con experiencias en la vida. A ver, son como dos preguntas. Sí, dice, si el papá es bipolar, los hijos no necesariamente tendrán tendencia a la bipolaridad. Es la primera pregunta. No. Claro, claro, ¿no? Ahora, siempre que se habla de la palabra bipolar, aclaro, ¿no? Que una cosa es como la mayoría de la gente entiende que es bipolar, ¿sí? Que no es lo que técnicamente es ser bipolar. La mayoría de la gente lo entiende como una persona voluble, cambiante, así que no es la bipolaridad, ese es el borderline o limítrofe. Y el bipolar, o sea, en términos técnicos es una persona que pasa del polo depresivo al polo eufórico en un periodo de tiempo largo, es decir, no es que pasa en el momento, ¿sí? No sé cuál de las dos, pero en cualquiera de las dos, no necesariamente, o sea, cualquiera de las dos, ¿sí? No necesariamente va a serlo por lo que acabamos de comentar de la epigenética y podríamos añadir también de la plasticidad cerebral. No es fácil, o sea, no queremos decir que es fácil, pero no necesariamente tiene que ser.
Ujú. Dice ella, la pregunta, no hablo de esto solo Parkinson, pero también tiene que ver con experiencias en la vida, la parte de la bipolaridad que usted ya contestó. Claro, así es. Ujú. Claro que Javier Guillén dice, la frase teniendo todo me siento vacío es de mi tocayo San Francisco Javier, porque decía que no se acordaba quién lo dijo. muy bien. Sí, no, yo más que no acordarme, no lo sabía. Y muchas gracias por decírnoslo. Es San Francisco Javier, entonces. Ok, muy bien, sí, gracias. Marta Horta dice, gracias por todo, me identifico en la memoria inmediata. ¿Qué tan cierto es que la atorvastatina causa la pérdida de la memoria? Y lo ignoro, o sea, si es una sustancia por ahí o si es un medicamento, lo ignoro, no sabría de qué se trata, ¿no? Ujú. Y hasta ahorita ya son todos los comentarios, padre. No, muy bien, perfecto. De lo que hoy comentamos, probablemente lo que convenga la siguiente vez sea sobre el estrés, ¿verdad? Y le hacemos también como lo hemos hecho en esta ocasión. Cuando hablamos del Alzheimer, pues el señor Alois Alzheimer y por sí, de Parkinson, pues el señor James Parkinson, ¿verdad? Y también entonces sobre el estrés, porque ya lo comentábamos, el estrés está en la base de casi todas las enfermedades, ¿verdad? Y trastornos personales. Y bueno, esto lo veremos Dios mediante dentro de 8 días, ¿verdad? Pues Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias a usted, muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión y como quiera, recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario nos lo pueden mandar y el padre con eso podemos empezar la semana que entra si es necesario, si no, pues al final volvemos a leer todos los comentarios. Muchísimas gracias, padre, muchísimas gracias a todos. A ustedes y que sigan muy bien, que Dios les bendiga y nos veremos Dios mediante. Hasta luego. Gracias.